conocí a Cristian hoy, pude ver algunos videos y leer algunos de sus textos. Me resultó una persona muy sensible, una persona muy humilde, sabiendo que Storytelling, su libro, tiene 15 traducciones y que es amigo de Jean-Luc Nancy, que es uno de los filósofos que a mí me pueden. Así que un honor. Además me parece que ha anticipado en su análisis de la comunicación y política muchas de las cuestiones que hoy nos son muy útiles para entender la política argentina. O sea, sin hablar de política argentina, creo que escuchándolo vamos a entender más de política argentina que los analistas políticos argentinos sobre la Argentina. Pero eso es algo que pasa mucho con y de eso vamos a hablar después, con la extemporaneidad, ¿no? Con la posibilidad de salirse por ahí de la urgencia a la que te arroja en general el debate público y por ahí con un pie fuera de la frontera poder visualizar no solo las luces, sino también las sombras. El encuadre, el método es el siguiente. Cristian va a hablar 30 minutos, después yo voy a hablar 30 minutos, después retomaremos los dos algo de lo que se dijo y después habilitaremos 3 o 4 preguntas, depende de la hora, ¿no? Pero las preguntas que puedan haber surgido de parte de ustedes. Cristian Salmón, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por esta presentación y gracias también a todos aquellos que han hecho posible este acontecimiento, sobre todo el Departamento de Asuntos Internacionales de la Gobernación de Santa Fe con su programa magnífico. Para mí es la primera vez que veo un programa de reflexión, de debate y de deliberación de esta índole como Santa Fe Debate Ideas. Y gracias a este programa, a 3 conferencias, tuvimos una en Santa Fe, hoy en Rosario y mañana en Buenos Aires. Agradezco particularmente a María Julia Reina, que es la responsable del programa, y evidentemente al gobernador Miguel Lifshitz. Entonces, el título de este encuentro con Darío fue elegido por María Julia. Quisiera de inmediato volver sobre este título, la construcción del relato, porque de hecho el punto de partida de mi reflexión sobre storytelling vino de los Estados Unidos, de una anécdota que fue presentada como una primicia intelectual en Estados Unidos. Se convirtió en fuente de todo tipo de reflexiones sobre qué es la realidad, qué es la ficción. Esta anécdota, les voy a contar, un periodista norteamericano, Ron Sisting, a comienzos de los años 2000, cuando empezaba la elección de Bush, George Bush, este periodista Ron Suskind publica una investigación en la revista Esquire sobre la comunicación política de George Bush. Es un artículo muy crítico y que ya señala las libertades con respecto a la verdad. Vamos a ver cómo eso se desarrolla luego con la guerra de Irak. Este periodista es convocado por el consejero principal de George Bush, el famoso Karl Rove, y Karl Rove lo recibe en la Casa Blanca y le dice: usted, bueno, lo reta severamente diciéndole que no es cuestión de escribir artículos así sobre la comunicación de George Bush. Y el periodista se justifica de manera tímida, como él mismo lo cuenta, diciendo: bueno, nuestra profesión, las luces, el periodismo de investigación, la noción de realidad, para nosotros son cosas importantes. Y Karl Rove lo corta brutalmente, con cinismo, y le dice: pero las cosas ya no ocurren así hoy. Nosotros somos un imperio y nosotros construimos nuestra realidad. El periodista queda estupefacto y dice: tenemos la posibilidad, por lo menos, de discutir esta realidad que ustedes construyen. Y Karl Rove le responde: no, nosotros construimos nuestra realidad y ustedes, los periodistas, con sus juicios muy cuidadosos, ustedes lo comentan, lo deconstruyen, pero mientras la comentan, nosotros vamos construyendo ya otra. Y así es como ocurren las cosas hoy. Ustedes hablan, ustedes comentan, nosotros construimos la realidad.
realidad. Por eso quise evocar este caso que se convirtió en algo importante en Estados Unidos. Lo pueden buscar en Internet. Esto dio nacimiento a un concepto que es la idea de reality-based ideology, es decir, una ideología basada sobre la realidad o bien una ideología basada sobre la ficción que construyen los políticos, los storytellers. Esto dio lugar a debates infinitos en Internet y a partir de esta anécdota yo quise saber más sobre lo que ocurría en la Casa Blanca en la época de George Bush. Lo que ocurría es que yo fui a Ithaca, a la Universidad de Ithaca, para crear una ciudad refugio en el momento que yo me ocupaba del Parlamento de Escritores. Y en esa época George Bush presentaba su gobierno en la televisión. Y estaban todos los ministros. Yo estaba en un departamento con el decano de la facultad, que era un teórico del relato también. Y nos sorprendió ver la cantidad de veces, de ocasiones en las que Bush utilizaba la palabra story. Presentaba, por ejemplo, a quien luego se convirtió en su jefe norteamericano, dijo el del departamento comercial, y todo terminaba diciendo, cada uno de nosotros tiene una historia y esta historia cuenta lo que puede y debe ser Norteamérica. Y ahí tuve como un flash. Y me dije, pero es raro que la teoría del relato en Estados Unidos no interesó a mucha gente antes de esa época, salvo algunos departamentos académicos que estudiaban el relato con sus teorías. Pero hablando con el decano me dijo, no, pero no es solo en la política. Y me mostró un artículo que acababa de salir en una revista universitaria. Y el artículo se llamaba Stories Abounding, o sea, plétora de historias, exceso de historias. Y también era un narratólogo, un jurista, que contaba que el relato ahora se utilizaba en el management, en el marketing, que los médicos hacían sus diagnósticos pidiendo a sus pacientes que le contaran historias. En definitiva, había todo un continente de nuevos usos del relato no habituales, y ahí fue cuando decidí empezar con ese trabajo de storytelling. Y no les voy a contar mi investigación en particular, pero lo que quisiera decir es que a veces tenemos la sensación de que la palabra storytelling es una palabra mágica y que evoca o invoca en el fondo una especie de nueva propaganda, de ideas, de manipulación. Y insisto en particular en el subtítulo de mi libro, Storytelling Machine, es decir, no es el hecho de contar historias para confundir a un auditorio, sino que la Storytelling Machine es un dispositivo, como dice Michel Foucault, que permite crear inmersiones, situaciones de inmersión en las cuales los ciudadanos, los empleados de una empresa, los clientes de una marca, serán captados jugando el papel de personajes de esta marca. ¿Y por qué a principios de los 80 esta multiplicación de los usos del relato? Quiero dar contexto a esto, citando 4 revoluciones simultáneas que se producen casi por milagro. La primera revolución es la del capitalismo. No se insiste lo suficiente. A principios de los 80, Reagan, Thatcher, la revolución neoliberal, que trastoca por completo, es decir, se pasa de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero, con reglas, con relaciones con la política, relaciones con el Estado completamente diferentes. Y este capitalismo, esta revolución neoliberal, va a generar la necesidad de ficcionalizar la realidad, puesto que la relación con la producción real queda escamoteada en beneficio de la proliferación de los mercados financieros, etcétera. Entonces, la primera revolución muy importante es la neoliberal, que va a dar lugar a este fenómeno de ficción organizada. La segunda revolución simultánea que se produce a comienzos de los 80 es, por supuesto, la revolución digital. La revolución digital dio lugar a una multiplicación de la información
Y se pasa de una sociedad de la información a una sociedad de la narración. Y bueno, habría que hablar de la ingeniería de la información, pero bueno, lo que se ve es que se pasa mucho más información contando una historia que haciendo una lista. Entonces, la revolución de lo digital por sí misma da lugar a esta paradoja de un narrador. Cada uno de nosotros es un narrador al tuitear una historia, al postear algo en Facebook, etcétera. Tercera revolución simultánea, la del management, que tiene que ver con la primera de estas revoluciones, la neoliberal. La revolución del management es el pasaje del Fordismo al toyotismo. Es decir, que cada empleado en su empresa, y así es como nació el Storytelling Management, cada empleado en su empresa ya no va a tener una experiencia, un saber hacer o va a poder construir su carrera dentro de esta empresa a largo plazo, sino que se convierte en una especie de performer que vale lo que vale su historia. En definitiva, en esta revolución del management, uno no tiene crédito por sus logros, por su saber hacer, por su experiencia, sino por el género de personaje que uno es capaz de escenificar. En definitiva, la revolución del management dice que va desde el currículum hasta despidos a los 50 años, nos van a decir qué tipo de historia sos. Y uno tiene que actuar esa historia. La cuarta revolución, que es producto de las tres primeras, es la aparición de un nuevo sujeto neoliberal que yo he analizado a través de la figura de la modelo Kate Moss, la Kate Moss Machine, mi libro, y aparece un nuevo sujeto, uno más, que se manifiesta en autores como Richard Selene o Zygmunt Bauman, que lo analizan muy bien. Aparece el hombre líquido, el hombre estratega, el hombre que es capaz de cambiar de estrategia y de oportunidad según sus cálculos, según sus intereses. Entonces, estas cuatro revoluciones son las que estructuran una nueva economía del discurso. Seguimos hablando como Foucault, y en esta nueva economía del discurso hay primacía de lo narrativo. Y es paradójico, porque ustedes recordarán que a la caída del muro de Berlín todos evocamos el fin de los grandes relatos, según Jean-François Lyotard. Entonces, este final de los grandes relatos paradójicamente se manifiesta con una proliferación de los pequeños relatos. Fin de los grandes relatos de emancipación, multiplicación de pequeños relatos de adaptación. Y ahora llegó la comunicación política, que va a ser atrapada por esta transformación, porque a partir de los años 90 con Bill Clinton se ve que aparece toda una nueva generación de políticos. Pienso en George Bush, Tony Blair en Inglaterra, Berlusconi en Italia, Sarkozy en Francia. Esta nueva generación de políticos es la generación de los performers políticos, de los actores políticos, es decir, que ya no están en situación de actuar políticamente, porque la revolución neoliberal pasó por ahí y hay una especie de consenso sobre las políticas públicas de adaptación. Regulaciones, liberalización de los mercados financieros, de los mercados laborales, etcétera. Entonces, estos políticos se convierten en personajes desacreditados por definición, o sea, sin huellas sobre lo real, y deberán ganar crédito a través de las historias que cuentan. O sea que pasamos de las campañas electorales que se basan en programas, en ideologías, en partidos políticos, a campañas electorales que son grandes festivales de narración. Son como series de televisión, o donde lo que está en juego no es lo verídico o lo eficaz o la experiencia o la utilidad de un programa, sino en realidad la manera en que ustedes como lectores pueden conectarse emocionalmente con un personaje, una serie de televisión que se presenta como candidato. Y esto tiene consecuencias muy importantes que van desde Bush con la guerra en Irak a todos los debates sobre la posverdad, que para mí es mucho más un debate sobre la posdemocracia y no tanto sobre la posverdad, porque se inventó recientemente este nuevo concepto con Donald Trump. Pero en realidad, desde la guerra de Irak y desde los años 80 ya, el límite sobre el cual se puede establecer la verdad y la mentira está totalmente trastocado, porque no es cuestión ya de decir la mentira se opone a la verdad, sino que yo digo a menudo que lo que se opone a la verdad no es la mentira
mentira es el patos de las historias emocionales que los lleva a una segunda realidad en la cual ustedes ya no tienen relación con la realidad concreta. Y voy a sintetizar mi primera intervención diciendo algo para hacer vínculo con lo que va a decir Darío. Una frase de Hannah Arendt que decía en su libro sobre el totalitarismo, que plantea muy bien el problema al que nos enfrentamos hoy. Hannah Arendt decía lo siguiente: el sujeto ideal del sistema totalitario no es el nazi que conocimos, no es el stalinista, sino que es el hombre para quien la diferencia entre la realidad y la ficción se borra. El hombre para quien la diferencia entre lo verdadero y lo falso se borra. Y agrega, sin distinción entre lo verdadero y lo falso no hay conocimiento posible, sin distinción entre realidad y ficción no hay experiencia posible. Y la pospolítica, y así yo lo concibo, la pospolítica es el pasaje a un espacio en el cual ni el conocimiento ni la experiencia tienen razón de ser en beneficio de este fenómeno espectral que expresa también el trumpismo. Y le paso la palabra a Darío. Bueno, todos nos sacamos los auriculares, muy bien, todos juntos. Muy interesante, Cristian, como para empezar. Bueno, irrumpió la primera mentira. Vieron que dije que iba a durar media hora la exposición. En realidad es media hora cualitativa esta y no cuantitativa, pero no importa el tiempo, sino me parece, evidentemente, hay una cantidad de conceptos muy interesantes. Yo, como hablo después, no voy a aprovechar esa posterioridad para hablar sobre lo que habló Cristian, lo dejo para la segunda vuelta, sino voy a ir directamente a lo que había preparado para ustedes, que se liga con una intervención de parte de Cristian que me da pie, sobre todo en términos conflictivos, porque Cristian dice en un momento, la posverdad es un tema reciente que se introduce a partir del triunfo de Donald Trump. Más importante es hablar de pospolítica o posdemocracia, me parecen conceptos fascinantes, pero yo voy a hacer exactamente lo contrario. Voy a hablar de la posverdad, no porque, digamos, no por otro motivo que no sea el siguiente, porque entiendo que la posverdad está planteando un viejo problema con nuevos ropajes. En lo que coincido con Cristian es que no hay nada de novedoso en la posverdad, sino su materialidad. La forma en que estas indistinciones entre lo real y lo aparente que plantea Cristian hoy está absolutamente atravesada por el impacto tecnológico que cada vez más va provocando esa indistinción. O sea, lo primero que tiene que quedar ahí siempre presente para repensar nuestra relación con la experiencia es que la dicotomía real-aparente no tiene mucho sentido en tiempos de Internet, en tiempos digitales, en tiempos de virtualidad. Entonces, vivimos como siempre tiempos de crisis institucionales, en este sentido de la institución conceptual. Siempre estamos dando manotazos de ahogado, tratando de entender un mundo que va más rápido de lo que las categorías de pensamiento logran apresar. La filosofía siempre llega tarde, dice Hegel, ¿no? Porque cada vez que llega a entender algo, el mundo ya mutó para otro lado. Pero en este sentido, y en esto me voy a concentrar, la categoría de verdad o la distinción entre real y realidad y apariencia son categorías de las que no podemos prescindir todavía para pensar el tema, y sin embargo son categorías que ya son arcaicas, que ya no explican. Tenemos esa primera contradicción. Por un lado, no podemos pensar sino desde la dicotomía entre lo real y lo aparente, lo verdadero y lo falso.
Y sin embargo, el mundo que tenemos que pensar ya ha hecho explotar esas dicotomías. La consecuencia inmediata para mí es que pensamos a un mundo que no es. Y en eso coincido con la espectralidad final que mencionaba Cristian. Terminamos intentando permanentemente, como en otras cuestiones de la vida, como en el amor, por ejemplo, proyectar esas categorías que nos dejan tranquilos, porque así aprendimos a pensar la realidad, y hacer encajar lo que sucede en esas categorías. Bueno, malo, amigo, enemigo, lindo, feo, verdadero, falso, real, aparente. Pero el mundo es mucho más mixto, el mundo es mucho más contradictorio. Y además, digamos, el impacto tecnológico hace estallar esas dicotomías, forma, contenido. ¿Cómo poder seguir pensando en términos de forma y contenido la televisión? ¿Alguien puede todavía decir de la televisión que es una apariencia de la realidad? ¿Alguien todavía puede hablar de la virtualidad informática diciendo, no, en el mundo real uno tiene amigos, pero en Facebook eso no es un amigo? Creyendo que la amistad entonces supone una zona real donde uno se contacta con el otro, con su cuerpo, con su olor. En cambio, un diálogo en una red social es aparente. Bueno, si es así, vamos cada vez más hacia la apariencia absoluta, ¿no? Porque cada vez más vivimos adentro de las redes sociales, con todo lo que esto implica en términos de construcción vincular. Romper esa dicotomía, ¿no? La tecnología ni destruye al ser humano ni lo mejora, lo transforma. Pero nos cuesta asumir esa transformación porque, digamos, nos sosiega siempre el pensamiento binario. Y con la cuestión de la verdad pasa lo mismo. ¿Por qué se llama posverdad, la posverdad? ¿Por qué la utilización del prefijo post? El prefijo post, muy discutido, de los más discutidos de la historia de las ideas de los últimos 50 años, tan discutido es que a mí me da, al revés, lo que me genera es como ternura. Porque un concepto tan discutido que todo el mundo le pega debe tener algo bueno. Pues no puede ser que haya consenso entre la derecha y la izquierda, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo que el post es un concepto, digamos, que resta. Ahora, es muy interesante, ¿por qué la llaman posverdad? ¿Cómo usamos el concepto post, ese prefijo? Por ejemplo, un ejemplo muy ligado a la historia de Francia, la posguerra. Tomando a la Segunda Guerra Mundial, ahora se está estrenando un film de Christopher Nolan sobre Dunkerque, uno de los momentos claves de la guerra europea, de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, cuando hablamos de posguerra, o sea, el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es este? Porque este es el momento posterior. No, bueno, uno dice, no puede ser este. La posguerra supone una relación con la guerra recién terminada. O sea, el post parecería mentar una idea, un concepto, una experiencia que está humeando, diríamos. Reciencito terminado. Reciencito es una categoría académica. Se usa mucho en Colombia, por ejemplo. Reciencito, acá no la usamos. Reciencito terminada, ¿no? O sea, terminó la guerra, pero todavía hay ruinas, todavía olemos los cadáveres, ¿no? Es como una post-pareja, que es, me acabo de divorciar, me acabo de separar, 2 meses, ponele. Y entras a tu cuarto y, ay, crees que está. ¿Viste? Todavía olés. Porque uno vive todavía el duelo, diríamos, el final, pero todavía no avisora hacia dónde. En ese sentido, obviamente, la categoría de verdad es una categoría muerta.
Nadie cree en la verdad en términos tradicionales. Nadie cree en una verdad absoluta. Pero no sabemos relacionarnos con el sentido sino desde esa categoría. Eso se llama una relación espectral o fantasmagórica. Porque es un concepto que al mismo tiempo que lo sabemos muerto, vacío, sin embargo, es el dispositivo conceptual que construyó nuestra subjetividad. Entonces no sabemos otro. No dice, no, verdad es relativa, y usás la palabra. Verdad relativa es un oxímoron. Porque la definición de la palabra verdad exige algún tipo de permanencia, de sentido en el tiempo. Pero claro, ¿cómo salís de la idea de verdad si estás estructurado de esa manera? Entonces el post ayuda a pensar esta relación ambigua. Algo va a pasar. Estamos en el post. Un post, esto es para otra charla, Cristian, un post que si lo llevas al famoso término posmodernidad, que siempre pareció un término efímero, ya terminado, y que todo el mundo avisoraba el final de la posmodernidad, yo les digo, ya van 30, 40 años y seguimos ahí adentro. O sea, no ha aparecido ningún tipo de transformación tan nodular para pensar nuestra realidad cultural desde otro lugar, ¿eh? Porque la clave del post tiene que ver con dos posibilidades. O el post en algún momento se termina dando inicio a una nueva etapa, o el post no se termina nunca y lo que hace es subvertir radicalmente los dispositivos vigentes, existentes hasta entonces. Traduzco. Primera opción. O te volvés a enamorar de alguien, o dejás de creer en el amor monogámico, matrimonial, en las relaciones vinculares tradicionales y haces explotar tu relación de amor en otra perspectiva. Pero grosso. O sea, zoofilia, necrofilia, orgías. Pero se ve la diferencia. En una encontrás un sucedáneo, en otra la cosa explota, pero explota todo. Tal vez con la verdad y con la política está pasando algo así. Uno dice, bueno, ya van a surgir nuevas formas de construir sentido, pero por ahí lo que explotó es la idea tradicional de sentido. O ya va a aparecer una propuesta política nueva, ¿no? O sea, hablábamos antes con Cristian, pasó Chirac, pasó Sarkozy, pasó Hollande, ahora Macron, ya va a aparecer, pero por ahí va a explotar todo en algún momento. Y explotar todo significa repensar lo político desde otra perspectiva. Eso es lo que avisora el post para mí, es lo que genera como posibilidad la posverdad en este caso, en relación al concepto de verdad. Esta era una introducción que se me hizo larga, pero quiero decir lo siguiente, la filosofía cuando analiza la actualidad es, dice Nietzsche, extemporánea. Todo lo que dije antes es muy nietzscheano, ¿sí? Nietzsche, la idea de Zaratustra de Nietzsche es eso, no vengo a proponer una mejora, no vengo a proponer otra modalidad, vengo a proponer la implosión de lo existente y empezar a pensar desde otra perspectiva. Que ni siquiera es perspectiva, porque hasta la perspectiva es una idea atrapada en el paradigma vigente. Uno sale del paradigma vigente cuando sale, antes no lo puede prever, porque todo lo que prevé o planifica queda dentro del paradigma vigente. Tiene que darse un acontecimiento que rompa, discontinúe. ¿Será posible en la verdad, en la política? Parece que sí, parece que sí. Lo extemporáneo, ¿qué significa? Que Nietzsche dice, la filosofía no puede hablar con el lenguaje con el que todo el mundo habla cuando analiza el sentido común vigente.
¿Por qué? Porque es más copada, es más canchera, es más verdadera. No. Digo, simplemente como una diferenciación. O sea, ¿qué tiene la filosofía para proponer en su análisis de la actualidad sin caer en los conceptos propios con que la actualidad, ¿sí?, propone pensar el mundo? Me encantó y quiero tomar eso, el ejemplo que daba el primero, la historia que contaba Christian del funcionario de Bush, porque en ese caso yo lo escuchaba a Christian y le quería agregar esto, ¿no? Digo, nosotros somos el imperio, nosotros construimos realidad, y yo le agregaría, y hasta nosotros construimos lo que ustedes periodistas pueden y deben preguntar para hacerse los críticos progresistas que el sistema también necesita. Porque la efectividad en la normalización del poder no es solo construir el sentido común, es construir también sus propios enemigos. Y es construir también a quienes después coloca en el lugar del límite tolerable. Todo sistema de poder necesita un límite tolerable. Todo Dios necesita su demonio. El tema es el que rompe esa dicotomía. La pregunta es quién, cómo, por dónde. Toda grieta necesita que haya dos, buenos y malos. El tema es pensar lo político más allá del bien y del mal, rompiendo esas categorías, ¿no? Y eso es lo difícil, lo anómalo, porque uno está acostumbrado, y aparte la grieta está buenísima. Uno se siente re cómodo de un lado, de otro, con amigos, enemigos. La salida, que no es una salida, el ultraísmo de la grieta, o sea, el atravesarla, es incómodo, perturbador, porque te das cuenta que tenés de los dos. Te das cuenta que sos tanto bueno como malo. Te das cuenta que hablas desde la verdad, pero también desde la mentira. Entonces, desde esa perspectiva, extemporáneamente, déjenme introducir las ideas a partir de dos relatos extemporáneos. Yo voy a cumplir mi media hora, no te aviso. Me están quedando 18 minutos. 17, me acaba de cambiar dos historias extemporáneas. O sea que no son propiamente ni de la filosofía, de la política. Voy a contar estas dos historias para tratar de entender mucho. Entender Intratables, entender el acto de Cristina, entender el equipo que armó Cambiemos para la lista de diputados que armó Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Y para eso quiero entender. Y para eso voy a contar dos historias, extemporáneas las dos. La primera es de una película. Tengo dos, Batman o Truman Show. Levante la mano quien prefiere Batman. Levante la mano quien prefiere Truman Show. Ganamos. Aparte, vine con la remera de Truman. Ahí está la falsa democracia. Voy a contar las dos, igual, ya está. La otra vez veía el final de Truman en Netflix. Se la hice ver a mi hijo de 6 años, que estaba anonadado con Jim Carrey. Y al final, cuando Truman está a punto de salir, ya cuando el barco pega contra la pared y se está por ir, sale Cristo, Dios, desde arriba le habla y lo trata de retener. Y él le dice, quiero ver la realidad, quiero saber cómo es el mundo. No dice, ¿no? Pero uno está ahí el discurso de Truman y miren el texto de Ed Harris, de Christoph, lo quiere detener diciéndole esto. Le dice así, Truman, ¿no hay más verdad allá afuera que en este mundo que creé para vos? Yo sé que has visto mentiras y también engaños. La diferencia es que en el mundo que creé para vos no tienes nada que temer.
Verdad y mentira hay en los dos mundos, ¿eh? No te creas que vas a salir y vas a vivir diferente en relación a eso. La diferencia es que acá yo te brindo seguridad. Afuera no. ¿Qué preferís? Cualquier persona normal se hubiera quedado. Pero por suerte Truman era un anómalo, ¿no? Si no, no hubiese habido historia, no hubiese pasado lo que pasó. Y se fue. Pero miren el argumento que da el poder. La tiene clara. El poder no entra a boludear con la verdad, la mentira. Le dice, es lo mismo. La diferencia es la seguridad que te estoy proponiendo. Tremendo, ¿eh? Hay un texto de Hannah Arendt llamado Verdad y Política, donde Hannah Arendt dice, ¿qué tiene que ver la política con la verdad? Imagínate un funcionario que pusiera a la vista en público, o sea, publicara e informara en público los secretos de Estado de un país. Tiene que decir la verdad. Alta traición. Va preso y fusilado. La política tiene que ver con el poder, tal vez con el bien, podemos discutirlo, pero con la verdad. ¿Se banca la política la verdad? Vamos a la relación política más mínima, la primera, la más fundamental, la pareja. Relación de poder por excelencia. ¿Se banca la verdad? O sea, no digo ni que esté bien ni que está mal. Digo, ¿se sostiene una comunidad política? Plantea Hannah Arendt en ese libro, ¿no? Diciendo incluso, con mucha complejidad y problematizando el tema, y hasta diciendo, hace falta que haya algo, el tema es el límite, ¿no?, de mentira para que se pueda sostener un sistema político. Hay una tesis ahí de Hannah Arendt mucho más rutilante, ¿no? Dice, lo que pasa es que la mentira antigua, dice Arendt, tenía que ver con esconder cosas. La mentira moderna tiene que ver con lo que está a la vista, anticipando el concepto de normalización Foucaultiana. Batman es peor. Batman 2, la de Nolan, la pelea con el Guasón, y Batman y el comisario Gordon crean una especie de héroe que es Harvey Dent, al que lo quieren poner, digamos, como el bueno de Ciudad Gótica, pero a Harvey Dent le matan a la novia, y entonces queda medio turulato, le queda media cara quemada, y entonces sin que la Ciudad Gótica sepa, el que iba a ser su héroe, porque era un policía, Harvey Dent, se convierte en Harvey Dos Caras y en malo. Pero nadie se entera, y lo que hace es querer matarlo a Batman, al comisario Gordon y al hijo que estaban ahí, ¿se acuerdan? En las alturas, y bueno, Batman no tiene otra que matarlo. Lo matan, y entonces se mira con Gordon y dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque todo lo que hicimos fue poner a este tipo como el nuevo héroe, poner a alguien como el nuevo héroe. El Guasón ya estaba atrapado, y entonces la Ciudad Gótica iba a tener su padre, su Dios, ¿sí?, su líder. Pero no solo ahora no es posible porque se volvió malo, sino que murió. Entonces Batman, grosso, dice, hagámosla simple, yo soy el malo. Digamos que yo lo maté, salvémoslo a Dent como héroe y que todo el mundo me odie a mí. Y el comisario Gordon hace la pregunta que no hay que hacer. Dice, Batman, pero eso no es verdad. Y Batman le dice, así literal, a veces la verdad no basta. A veces la gente necesita más. A veces la gente merece que se le recompense su fe. O sea, Batman miente. ¿Está bien? Batman. Creo que
Algún asesor del actual presidente comparó al presidente con Batman. Después googleenlo, creo que sí. Gatúbela, no, es otro personaje. Pero no me acuerdo, después lo googleamos. Y la tercera historia, que era la segunda, tengo un montón, pero voy con una chiquita, que me la contó un rabino ortodoxo, muy ortodoxo, que me peleaba, y entonces me dice, te voy a contar una historia, vos relativista. Y le digo, a ver, contámela. ¿Vieron cuando el enemigo te cuenta una historia que vos decís, qué pavada, y te deja pensando, pero vos te haces el qué pavada, y te vas? Esto me pasó hace 10 años y sigo con esta historia en la cabeza. Y entonces me contó lo siguiente, me dice, llega un tipo a una casa perdida en el medio de un bosque, la casa está llena de velas, todas prendidas pero todas de distinto tamaño. Entonces aparece un viejito, muy viejito, y le dice, hola, ¿qué estás haciendo acá? Y el visitante dice, vine a buscar la verdad. El viejito le dice, mira, ¿y vos crees que la vas a encontrar acá? Creo que sí. Bueno, fíjate, le dice. Y el visitante se queda mirando, le habían dicho que ahí iba a encontrar la verdad. Y le pregunta, obviamente, che, qué loco, tantas velas, ¿qué onda? Y el viejo le dice, mira, las velas son lo siguiente, representan el tiempo de vida que le queda a todas las personas del mundo. Y en eso una vela murió. Vela que se apagaba, vida que se terminaba. Mira. Y el viejito le dice, bueno, quédate un rato, voy a descansar y después vuelvo. Y se va. Y el chabón fue a buscar su vela. Obviamente, en algún lugar tenía que estar. Empezó en Francia, Italia, Alemania. Llega y encuentra su vela. La vela de él estaba nada. O sea, le quedaba nada de vida. Entonces eran las viejas velas con aceite. ¿Qué hace? Agarra la vela de al lado, le saca el aceite y se la pone a la suya para que la vela dure un poco más. O sea, mató a alguien, ¿ok? Llega el viejito de vuelta, se le acerca y le dice, pero por favor, ¿qué hiciste? Y él se hace como nada. Y le dice el viejo, le hace una pregunta, nada más. ¿No era que venías a buscar la verdad? No. Sí, pero ¿hasta dónde, no? El rabino. Quedó ahí. Me impactó mucho, ¿no? O sea, ¿qué hubieran hecho ustedes? Lo mismo. ¿O no? ¿No? Bueno, lo que pasa que le hubiera dejado un poco más al otro. Para no llevar encima la culpa de que se murió ya. Pero, bueno, plantea un problema. Todo esto lo que me hace pensar es, en ese sentido, cómo nos relacionamos con la verdad y con la mentira. Yo lo que quiero establecer, y doy mis últimos 5 minutos para retomar ahora con Cristian, yo lo que creo es que la posverdad tiene que ver con la mentira. Tengo 3 tesis. La posverdad tiene que ver con la mentira. 2, con el mentirse a uno mismo. O sea, cuando hablamos de posverdad hablamos de autoengaño. Yo creo que mentirse a sí mismo es uno de los conceptos más complicados de entender, de resolver. Porque, tercera tesis, digo, la mentira no es opuesta a la verdad. Lo opuesto a la verdad puede ser el error, la falsedad, la opinión, la ficción, la apariencia, la interpretación, pero no la mentira.
El que miente sabe la verdad, pero no la dice. Derrida, en un texto llamado Historia de la Mentira, analiza esto. El texto es producto de una conferencia que dio en 1995 en Buenos Aires. Dice allí, y además la mentira tiene un problema mayor. Es incomprobable. Cito a Derrida, es imposible probar en sentido estricto que alguien ha mentido, aun cuando se pueda probar que no ha dicho la verdad. Porque mentir no tiene que ver con la información que se da. Mentir tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la intención, tiene que ver con el uso del lenguaje, no con lo que el lenguaje informa. El que miente es el único que sabe que está mintiendo. El resto recibe una información. Podemos probar que es falsa, pero no podemos probar que esta persona adrede la falseó. Ni siquiera cuando esta persona dice, no, bueno, yo mentí. Gran paradoja. Epiménides el cretense dice que todos los cretenses mienten. ¿Miente Epiménides o no miente Epiménides? Gran paradoja. En la filosofía se vuelve loca con estas paradojas. Uno de mis hijos una vez, yo estaba dando vuelta con eso, me dijo, ¿y si Epiménides miente diciendo que es cretense? ¿No? Como la sacó del... Me encanta cuando los pibes te las van por otro lado. Pero digo, vos no podés probar que alguien mintió. Porque no existe el mentirómetro. Porque digo, vos decís, yo mentí. Y después digo, no, yo mentí que mentí. Y yo mentí que mentí que mentí. O sea, siempre depende de lo que uno diga. Porque después lo que se informa excede la intención. Tengo un ejemplo que acá a la mitad de esta ciudad le va a encantar. ¿Se acuerdan un partido de fútbol? Boca, Rosario Central, final de la Copa Argentina. Córdoba. Un árbitro, no importa el nombre, cobra un penal imposible, 2 metros afuera del área, y cobra penal. Todo el mundo vio que fue penal, que no fue penal. No creo en el psicoanálisis, así que todo el mundo vio que no fue penal, menos él. Todo el mundo sospechó que hubo una intencionalidad. Digo, la respuesta es simple, o sea, él también vio que no fue penal y cobró penal. Periodista, señor juez, ¿usted qué pasó? No la vi. ¿Pero cómo no la va a ver si fue a 2 metros? No la vi. Muchos dicen, está mintiendo. ¿Cómo sabes si está mintiendo o no está mintiendo? Es muy simple. Seguramente todos los hinchas de Central necesitan creer que está mintiendo. Pero está bien, porque uno tira agua para su propio molino. Porque como hinchas de Central nos cierra que ese personaje sea un personaje dañino, que lo hayan sobornado, que el partido haya sido vendido. ¿Sí? Digo, el autoengaño, la posverdad, tiene que ver con tomar de la realidad siempre el dato que necesitamos para que nuestras necesidades previas se puedan ajustar mejor. El tema es que la realidad es tan abierta a infinitas interpretaciones que uno puede de antemano tomar de la realidad lo que uno quiere. Yo puedo tomar de la realidad económica argentina siempre un dato para seguir sosteniendo que el segundo semestre la economía va a salir adelante.
porque la realidad me permite eso y porque yo quiero sostenerme en mi instancia previa. Me acabo de pelear con mi novia. Mi novia me dejó. Yo la amo profundamente. Mi novia me dijo, no te soporto más. No te quiero ver ni en figuritas. No me excitas más. Me aburrís. Olés mal. Además me enamoré de otros. Y vos desesperado le decís, pero pará, no sentís nada ya por mí. Ella te dice, algo sí, pero la verdad, olvídate. Y vos te vas diciendo, dijo algo sí. Eso es posverdad. Porque vos te agarrás de ese algo sí, para decir, todavía tengo posibilidades. Cristian, te dejé mucho, ¿no? Difícil, ¿eh? C'est un storyteller Es un storyteller magnífico, justamente, pero no es fácil seguirlo. En todo caso, hay un punto en común y te voy a hacer una pregunta, ya que dices que te divorciaste hace 2 meses. ¿Qué día? ¿Qué día? No, lo que me olvidé decir es que de toda mi exposición dije 3 mentiras. Una es esa. No me divorcié. Te lo pregunté porque yo también me divorcié hace 2 meses, o sea que tendríamos un punto en común hoy. Bueno, ponele que sí, que me divorcié. Es difícil volver sobre el tema de la comunicación política. Quisiera, tal vez, tratar de responder a lo que dijo Darío. Dijo muchas cosas, pero quiero volver sobre el tema de la verdad en la política. Hay un texto fundador de Michel Foucault que habla de la paresia, su seminario durante un año. Y Foucault decía que la paresia es el hablar verdad en la democracia griega. Simplificó un poco, pero bueno, en definitiva lo que decía es que hay una buena paresia y cuando la democracia está en crisis estamos en una mala paresia. ¿Y cómo definir la buena y la mala paresia? La buena paresia para Foucault tenía 4 condiciones. La primera era que todo individuo en el marco de la ciudad de la polis tiene derecho a hablar. La segunda condición es que la deliberación entre todos esos individuos que tienen derecho de hablar se hace bajo el modo del ascendente, que Darío demostró que era muy capaz eso, o sea, que la capacidad de convencer, pero uno puede convencer en el marco de una buena paresia por un discurso de verdad, el logos. Y la cuarta condición para la buena paresia es que quien se expresa, y espero que no le ocurra a Darío hoy, toma el riesgo de enfrentar a la sala y en consecuencia puede dirigirse contra el pueblo para decirle la verdad. Estas son las 4 razones de la buena paresia. Foucault dice, ¿y qué ocurre cuando la mala paresia? Y van a ver que se parece realmente a la posverdad de hoy. Dice, en primer lugar, no es el derecho exclusivo del ciudadano hablar y decir todo lo que quiere, sino que es el derecho de todos de decir cualquier cosa, es decir, que ya no hay sujeto ciudadano que esté asignado a una palabra de verdad. Cualquiera puede decir cualquier cosa, puede usar un seudónimo, no hay identidad, no hay ciudadanía. Segunda condición es el tema de la influencia del ascendente. Dice que en el caso de la mala paresia son los sofistas, los famosos sofistas que cuentan historias, los primeros storytellers de la historia, que van a defender su punto de vista no por un discurso racional en logos, sino contando historias agradables, seductoras. Es el discurso de la seducción. Cuarta condición para la mala paresia es el hecho de que quien sostiene el discurso, no el de verdad, sino un discurso sofista, lejos de tomar el riesgo de enfrentar a su auditorio,
todo el tiempo precede a su auditorio con encuestas, con todo tipo de anticipación, y va en el sentido del consenso. Es decir, que hay un aspecto también muy importante en la buena y la mala parecida, que es que en la buena parecida estamos en el disenso, en el enfrentamiento ideológico de posturas racionales, elaboradas, sobre la base de un logos común. Y en el caso de la mala parecida, bueno, las cosas se invierten, es decir, uno ya no está en el disenso, sino en el consenso. Y este consenso, para ser adoptado, requiere justamente este storytelling, es decir, esta mistificación que permite a la gente pensar que están de acuerdo sobre algo, mientras que en realidad no lo están. Este es el famoso consenso que apareció con la revolución neoliberal que recién mencionaba. Entonces, en un momento dado, con el rabino acá, volvamos a esto, hay algo muy interesante en esta historia, porque además del tema de la verdad y la mentira, en lo que señaló Darío es el tema del crédito y el descrédito, y en la economía neoliberal se sabe hasta qué punto es importante el crédito. Entonces, más que hablar que de posverdad, les diría que hemos entrado en una era con Internet y estas 4 revoluciones simultáneas. No cayó esto del cielo, la posverdad. No se inventó, el storytelling no fue inventado por un comunicador, sino que son las 4 revoluciones que hicieron que pasamos de un planeta que podía ser el planeta de la creencia, de la confianza, el planeta, si permanecemos en el campo político, donde la palabra pública, la palabra política tenía un crédito, a un planeta en el que precisamente la palabra pública está desacreditada. Es lo que yo llamo el planeta del descrédito, en el cual estamos totalmente inmersos. ¿Y cuáles son las consecuencias a nivel de la vida política? ¿Por qué pasamos así del crédito al descrédito? Hay una primera condición. Es que la revolución neoliberal tuvo como efecto desarmar a los hombres de Estado de sus medios de gobernar. Porque la política neoliberal en general es la sustitución de la economía a la política, y el hecho de que las categorías del cálculo economía son las que se imponen a las categorías de la deliberación política o de la justicia o de la lucha contra la desigualdad o el desempleo. Hay una lógica, hay una pragmática del cálculo económico en la economía neoliberal que se impone a los políticos, pero esto se hace de modo muy concreto. Es decir, que lo que hace que la palabra de los políticos esté desacreditada es que olvidamos algo, es que el crédito político se basa en una articulación entre el dispositivo del poder, los medios de actuar del poder, la soberanía en definitiva, y la representación de esta soberanía. Un ejemplo muy simple, el poder del rey se articula con el control de las fronteras y con la moneda que tiene el perfil del soberano en esta moneda. Entonces, esta soberanía política y económica, el control del territorio y la política monetaria son precisamente las 2 cosas que fueron dinamitadas por la globalización neoliberal, el problema de los refugiados, de las fronteras, etcétera. Y en Europa esto se ve en forma muy particular, porque este abandono de la soberanía no es algo abstracto, porque hay una institución que se llama Unión Europea, que en el fondo fue una aspiradora de todas estas políticas nacionales, de estas soberanías nacionales, y todos esos estados abandonaron su soberanía. El 80% de las leyes europeas las decide el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y ya no los parlamentos nacionales. ¿Y qué efectos tiene esto sobre la percepción que tenemos de los políticos? Hay 2 tipos de poderes que aparecieron. Los hombres que están en el poder en aquellos estados-nación, como Hollande, Sarkozy, lo que fuere, aparecen como rostros sin poder. Son visibles, pero no tienen poder. A la inversa, los verdaderos poderes no tienen rostro. Bruselas, Wall Street, el poder financiero. Entonces hay poderes sin rostro y rostros sin poder. Y este doble juego, estas 2 categorías, hacen que aquellos que tienen un rostro deben tener un relato.
y tienen constantemente recredibilizarse. ¿Y cómo se recredibilizan? Van a la televisión, cuentan historias, pero además, porque eso hablo del planeta del descrédito, están atrapados en una especie de espiral de descrédito que hace que como más aparecen, más la gente se cansa de ellos. Como más historias cuentan, más van a caer en la categoría de los narradores poco confiables, unreliable narrator. Es decir, que en la teoría del relato hay un narrador poco confiable que es alguien que cuenta historias que no son coherentes entre sí, es alguien que pierde su crédito porque mezcla a la historia que está contando preocupaciones personales o opiniones personales o racismo, cuestiones irracionales, y el lector ya no lo reconoce como alguien creíble. Y esto es exactamente lo que ocurre con nuestros políticos. Es decir, que el déficit de crédito de estos hombres políticos, el hecho de que simplemente lleguen al poder como una promesa. ¿Y cuál es esta promesa? Bueno, cuando ustedes hacen la correlación de toda esta generación de políticos y estudian sus discursos, todos dicen lo mismo. ¿Qué dicen estos políticos neoliberales? Bueno, y ustedes también tienen uno en el poder, creo. No sé, no me quiero mezclar con la política interna, pero ¿qué dicen? Bueno, pienso en Renzi, por ejemplo. Renzi es formidable porque es quien fue más lejos en esta racionalidad, porque él dijo, bueno, para cambiar Italia hay que cambiar el storytelling de Italia, lo cual es una creencia en el poder del relato que es alucinante. O sea, le dicen a alguien, ¿querés cambiar tu vida? Cambia el relato de tu vida. Y el pobre enamorado que perdió a su mujer, cambia tu storytelling, y todo te va a funcionar. En definitiva, el tema del discurso de todos estos políticos es el siguiente. Somos un pueblo formidable, un país lleno de recursos, tenemos una población fantástica, con ingenieros, artistas, creadores, magníficos, somos los mejores. Recuerden a Trump, somos los mejores, pero simplemente nos cogen. ¿Por qué? En el caso de Trump está la China, etcétera. O en el caso de Renzi, bueno, hay cerrojos. Y podemos ser un pueblo formidable, no tendríamos crisis, pero hay algunos cerrojos. ¿Y qué son los cerrojos? El mercado laboral, el Estado de Providencia, en definitiva. Ustedes entienden que desde Reagan y Thatcher, el Estado de Providencia no queda nada. Pero entonces, sin cesar, hay que convocar a pseudo cerrojos para hacer creer que si rompemos esos cerrojos, todo va a funcionar bien. Y eso lo pueden hacer creer durante una campaña, pero cuando llegan al poder, Renzi decía, vamos a cambiar a Italia en 5 días. Y cuando llegó al poder, bueno, hay que pasar de la promesa a la realidad. Entonces, hay que mostrar eso, pero estos hombres saben muy bien que están atados de manos. Vean a Macron, que fue elegido triunfalmente. ¿Y qué hace? Bueno, corre a ver a Merkel al día siguiente para medir cuál es su margen de maniobra. Y la señora Merkel le dice, no hay margen de maniobra. Tenés que reformar el derecho laboral, tenés que reformar el código laboral. Esta es una historia que dura, porque en Italia es lo mismo, bloquear a Italia, desbloquear a Italia. Bueno, pero estos políticos neoliberales que se ven enfrentados a la necesidad absoluta, y ahí llega el storytelling de seguir siendo promesa, de ser promesa, una vez que llegan al poder. ¿Cómo hacen para seguir siendo promesa? Porque tienen que pasar al acto, evidentemente. Bueno, empiezan una nueva campaña. Y esta es la paradoja de estos gobiernos, y que ya no es la revolución permanente, sino la campaña permanente. Y ustedes tienen al estimado Donald Trump, que apenas fue elegido, empezó su campaña para la reelección. Entonces hay una especie de absurdo en la situación política, y por eso estamos en un estado espectral. Vean a Macron, que es la Quinta República Francesa. ¿Y qué es la Quinta República Francesa? Es el general de Gaulle. Es un poder ejecutivo muy fuerte, con poderes muy concentrados sobre la persona del presidente, concebido esto en un momento de casi de guerra civil con la cuestión de Argelia y todo eso. En definitiva, la Quinta República instala a un hombre poderoso que concentra todos los poderes y que es el padre de la nación. Y vean, al final de este ciclo con Macron, pasamos del padre de la nación al niño rey. Pasamos de un Estado-nación a una startup. Pasamos
de la personalidad histórica del general de Gaulle a un manager. Y si ven, analizan a todos estos políticos neoliberales, son máscaras de managers. Y por eso esta dificultad. Así que no podemos cambiar el dispositivo político si no cambiamos las temáticas de la soberanía, de la capacidad de actuar, las fronteras, el Estado-nación. Hay que mantener esos Estados-nación, hay que elegir presidentes para esos Estados-nación. Detrás de todo esto de la verdad y la mentira en la política está todo esto también, porque ¿vas a controlar mi tiempo? Voy a contar una historia como hizo Darío, a ver, antes de terminar. Yo hablaba de este tema con un exalumno que me contaba lo siguiente, sobre la decepción de las percepciones en la era pospolítica. Y me dijo, esto me hace pensar a una historia que yo leí ayer. Estaba peleándose con su novia a las 4 de la mañana, con un libro. Era un libro sobre la desorientación. Nos salimos de la palabra divorcio, la desorientación sentimental en nuestra época. Un sociólogo italiano, en fin. Y bueno, ¿y qué ocurre? Abre el libro y encuentra una anécdota sobre la etología animal. Muy linda historia. Los bebés tortuga. Los bebés tortuga, todos deben saberlo, nacen en la playa y luego de algunos días o semanas, no sé exactamente, deben volver al mar para sobrevivir. Pero en nuestra época parece que los bebés tortugas se mueren en la playa, ya no encuentran el camino del mar. Entonces este sociólogo cuenta esta historia para decir lo siguiente. ¿Por qué no encuentran más el camino del mar? Ya no lo pueden volver a encontrar, que sería como el camino de la verdad, el camino de la vida. Es porque normalmente las pequeñas tortugas para orientarse siguen a la luna, la luz de la luna, y es la luz de la luna la que les indica el camino del mar. Pero con toda la iluminación artificial, los neones, las costas iluminadas, etcétera, las tortugas ya no encuentran más el camino de la luna y en consecuencia se quedan en la playa y mueren. Entonces, en el fondo, esto muestra este tema de la percepción, de lo espectral, esto de la forma en que hoy podemos orientarnos, y esto lo vemos porque es una pregunta que me han hecho mucho en estos días en esta provincia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de todos modos para salir de todo esto? Y no es fácil responder porque la cuestión de salir del Truman Show, la cuestión de la historia esta de Truman, si ya entendí bien por la traducción, tal vez no dijiste o no escuché que al final quiere salir y el barco en el que quiere salir se choca, algo así. Tal cual, se estrella, choca contra la pared, se sale. Sí. Entonces, ¿cómo salimos de ese imperio virtual? Lo podemos llamar storytelling, simulacro, simulación. No hablamos de Baudrillard, pero es un personaje importante para todo esto. A mí me impactó algo cuando yo seguí para Le Monde la campaña de Barack Obama. Y yo es un ejemplo que yo cito porque, digo, podemos contar un relato político. Hay un relato de la transformación social y política posible. Y yo pienso en Obama con frecuencia porque él no era la narración de Bush o de Macron o de Sarkozy. Desde mi punto de vista, esto de todos modos llevó algo simpático y auténtico. Es decir, que lo que David Axelrod, que se llama el narrador de Obama, construyó como relato fue no la success story, la historia de éxito de individuos, sino que hay una epopeya colectiva en la cual
de la cual Obama era el símbolo. El redescubrimiento de la identidad norteamericana, no codificada por el eje del mal, como decía Bush, sino una identidad norteamericana abierta, el dialoguismo entre culturas y no conflicto de civilizaciones, la percepción de Norteamérica como terreno para un relato de aprendizaje, de viaje, a través de toda su campaña de las primarias, que iba para un lado y por otro. En definitiva, la idea, en el fondo, que funcionó en su campaña fue que cada norteamericano, como él iba a ser el primer presidente negro de Norteamérica, cada norteamericano que asistía a sus discursos podía tener la sensación legítima, no solo de estar escuchando a alguien inteligente e interesante, sino de que al estar presentes en los meetings de Barack Obama, participaba en la escritura de esta nueva historia, se convertía en personaje de esa historia de que Barack Obama encarnaba. Y esta es la gran historia de los inmigrantes que llegan a Nueva York, por ejemplo, y que Norteamérica les ofrece una página en blanco a todos los inmigrantes para recomenzar, para reescribir una nueva página, la película de Elia Kazan, América, etcétera. Y bueno, en el caso de Barack Obama, y que hubiera podido desarrollar más la campaña, pero no es lo que nos reúne esta noche, es que lo que impacta es que en un momento dado él choca con algo, él también, cuando él llega al poder y habiendo sido elegido en condiciones terribles, la crisis de 2008, pero a la vez con el poder de los lobbies, y rápidamente él dijo: me doy cuenta de que gobernar es probar la impotencia, experimentar la impotencia, y por eso el descrédito. Logró ser el reelegido, bueno, pero su storytelling de campaña, que yo llamé relato colectivo, epopeya colectiva, choca contra el ejercicio del poder, y esto es lo que está detrás del storytelling, así como para la verdad y la mentira de una pareja. Uno le engañó al otro, no se sabe, pero ¿cómo atravesar esta experiencia? ¿Uno puede evitar atravesar esta experiencia? Entonces, detrás del tema de la mentira y la verdad está la experiencia, como decíamos. ¿Cómo solos o los dos juntos pueden aceptar y pueden vivir una experiencia? Y esto era muy importante al principio de lo que contaste, que trastoca todo lo prescriptivo, todo lo previsible, que hace caer en algo que no tiene ni rostro ni nombre. Y es lo que Deleuze llamaba, cuando hablaba del deseo que se puede tener hacia una mujer, decía, o una mujer por un hombre, ¿no? Decía, uno no desea a un hombre o a una mujer, uno desea un paisaje en el cual este hombre o esta mujer encuentran un lugar. Me enamoré de ese final. Tremendo lo del paisaje, pues lo voy a tomar. Bueno, agrego rápido, así podemos hacer algunas preguntitas. Pueden hacer algunas preguntitas, pero quiero retomar algunas cosas. La historia de Truman, que muy bien planteaba Cristian, ¿no? Es que al final, obviamente, por más que Christoph intentó detenerlo, Truman se va. Yo siempre me pregunto, ¿a dónde fue Truman? Abre la puerta, dice, buenos días, buenas noches, hasta luego, y se va. ¿A dónde va cuando se va? Al camarín, ¿no? Sigue el relato adentro del relato. En realidad, Truman es Jim Carrey. ¿A dónde va? Se deshace también de ese dispositivo y muestra de algún modo, digamos, que ese mundo construido para él es de algún modo un mundo construido para nosotros, ¿no? Continúa, les diría casi indefinidamente. Segundo, tiró ahí al pasar, Cristian, bueno, en todos estos días aquí en la provincia me preguntaron, bueno, muy interesante tus críticas, no sé qué, pero faltó que diga, el periodismo me preguntaba, faltó la palabra periodismo, pero está, me preguntaba, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? Que es la típica interpelación que se hace a las ciencias sociales, al mundo intelectual. Pero yo quiero detenerme un minuto.
O sea, ¿qué podemos hacer? Primera respuesta, esto que está haciendo Cristian es hacer. ¿Sí? Porque si no es menoscabar un tipo de tarea para nosotros fundamental, tanto como la tarea constructiva, la tarea deconstructiva, para que las construcciones no se lleven puesto a medio mundo. Ahora, la pregunta de la urgencia pragmática, ¿qué podemos hacer? Muy lindas tus palabras, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta que en realidad uno está cuestionando cuando le cuestiona a los medios de comunicación que todo lo reduzcan a economía y administración doméstica del hogar público. O sea, ¿de qué sirve todo lo que usted dice? Deme una respuesta inmediata, ¿no? Ese tipo de pensamiento binario, veloz, que busca desmatizarse, o sea, sin ningún tipo de matiz, de alguna manera entrar en ese juego muchas veces es, digamos, de algún modo perder la batalla dialéctica, ¿no? Y sin embargo, ese periodista con la mejor intención, que le gritan por la cucaracha, bueno, pero preguntale cómo se sale de este quilombo. Como si de un quilombo se saliera, ¿no? No, nosotros venimos a enquilombar la realidad. No nosotros, digo, cualquiera de nosotros que nos tomamos la tarea de poder problematizar la realidad social y no entrar en las recetas fáciles. Ahora quiero decir algo de las recetas, pero me encantó lo de campaña permanente, ¿no? Es tan argentino, ¿no? Tan argentino. Y la pregunta acá me parece que nos diferencia optimismo y cierto pesimismo. O sea, porque yo entendí a un Cristian optimista en esto. Bueno, hay un límite para la campaña permanente que es la realidad, o que es el hambre, podemos agregar. Y yo qué sé, digamos, siempre, ¿no? El que quiere autojustificarse es hasta capaz, creo yo, por lo menos en la historia argentina, es tan virulenta que uno puede ver hasta que ciertos sectores de la población votan en contra de sus propios intereses. Porque le es tan fuerte el odio que se construye frente a un otro que entonces termina priorizando eso. Claro, el voto no es unilineal. Todo sería más fácil y no existiría nada de esto si uno votara por una única razón. Pero son tantas los impulsos que hacen en un momento que uno decide un voto, que por eso es inmanejable, que no es racional, es tan obvio, pero también es racional. Y entonces, digamos, hasta hay motivaciones para votar a alguien que se contradicen entre sí, uno cree en ambas y uno vota igual. Y después cuando las despliega en el tiempo no lo puede creer. Yo por eso decía que la posverdad tiene que ver con el autoengaño, ¿no? Con el mentirse a uno mismo. La pregunta es, ¿qué es mentirse a uno mismo? ¿Podemos mentirnos a nosotros mismos? Porque la mentira es una cuestión ética, como decía antes, no epistémica. Tiene que ver con querer engañar, no con lo que se informa. Ahora, cuando uno se miente a sí mismo, es como que uno se desdobla, ¿no? Entonces está Darío 1 y Darío 2. Darío 1 es el que miente, sabe que miente. Entonces, no sé, aparece un dato en un diario o circula un dato y Darío 1 dice, no, me hago el boludo porque quiero sostener una idea previa que tenía. O lo interpreto como quiero o directamente me miento. Darío 1 se miente a Darío 2. Darío 2, que es el mentido, el engañado, es Darío también. O sea, que sabe que se está mintiendo. O sea, la automentira tiene un límite. Vos podés autoconvencerte en un 99%, pero hay un 1% que está ahí, hola. O sea, sé que te estás mintiendo. Entonces soslayo la información, digo, bueno, no es tan importante, pero lo que diga en el fondo lo sé. Nunca puede haber un autoengaño definitivo, como sí puede haber un engaño definitivo frente a un otro.
Como les dije antes, yo en todo este desarrollo discursivo mentí 3 veces y ustedes ni se enteraron. De verdad, ¿eh? De verdad. Bueno. Ahora, ¿cómo funciona la posverdad o el autoengaño en la política? Y acá quiero entrar en esto que decía Cristian, que me pareció esclarecedor. A ver, en Argentina tenemos muchos ejemplos de las formas en que hoy esto se establece. Por ejemplo, el actual gobierno utiliza mucho ciertos storytellings donde muestra a sus principales funcionarios siendo humanos. Por ejemplo, en el medio de la nada el presidente va con su esposa y su hija a comer una hamburguesa a una hamburguesería o sube a un colectivo y se encuentra con un obrero y una maestra, pero el obrero bien obrero y la maestra bien maestra, un casting impresionante. No, pero no es nada esto. O muchos ministros aparecen con changuitos, sí. Con la traductora con coger me mató antes, así que quedé con changuitos en un supermercado, ¿no? Haciendo las compras como que sabe el precio de la leche, es eso, sabe el precio de la banana, el precio de la manzana. Y entonces, pero lo interesante es que al toque, o sea, a los 5 minutos, circula la foto de ese montaje. Porque vos no solo ves, ¿vieron la última que fue con el Metrobús en Mar del Plata? Que están los 5 funcionarios saludando así, hay una foto detrás que se ve que no hay nadie. Pero ellos saludan como a la nada. Que saludar a la nada es como resolver un problema ontológico. Yo los voto, porque resolvieron el problema, ¿no? Ahora, lo más loco de esto es que, sin embargo, ese montaje, esa representación de la representación, diríamos, el espectáculo del espectáculo, sin embargo, convence. ¿Por qué? Primero porque hay un blindaje mediático importante y los diarios sacan esas fotos y no sacan la foto del montaje. Y entonces logra como cierta instalación. Pero todo el mundo maneja que eso es una puesta. Pero no importa. En la época de la posverdad no nos importa porque, como dijo Cristian, y en esto suscribo un 100%, lo que uno le celebra al político es que sea un buen actor. O que la campaña sea eficiente. Que el management político sea efectivo. O sea, porque además uno quiere sostener a esta gente. Y entonces, obviamente, va a encontrar siempre una manera de autojustificación. Pero en este caso, y acá me quiero detener en este concepto de espectacularización de la política. No es solo que se hace política en los programas de televisión, sino que el dispositivo, el formato televisivo, se vuelca ahora como formato de la política. Y entonces, a nosotros nos gusta una película o nos convence una actuación y por eso lloramos al final de Rocky 2, en mi caso, número 1, cuando Sylvester está diciendo, Adrian, te amo, esto es para vos. Y del mismo modo, cuando vemos al personaje, bueno, llega con delay. Se rieron porque tú te reíste tarde. Y bueno. Y del mismo modo, cuando vemos a un funcionario, digamos, yendo en un carrito de supermercado, vemos que está tan bien armado que hasta decidimos creer. Nos autoengañamos porque sabemos que está armado.
pero sin embargo hay algo, me parece, de la espectacularización puesto ahí, ¿no? Es como que hasta incluso se la reivindica. A mí, o sea, claramente yo creo, y dejo esto para otro debate, que cuanto más se despersonalice la política, mejor. Porque la personalización de la política está directamente puesta en la construcción de estos líderes que tienen mucho más que ver con su performance, ¿no? Él hablaba de performers como actores que hacen bien un libreto, ¿vieron? Que interpretan bien un libreto. Uno aplaude a un actor que interpretó bien un libreto. Y la verdad, la escena del colectivo de Macri, impecable. Impecable. Y es hasta que uno dice, bueno, si es bueno en esto, ¿no? Si tienen equipo para esto, tienen equipo para... Pero no, porque están en campaña permanente. Y cierro ya, entonces. No sé si tú quieres agregar algo más. Si no, le damos la palabra a que hagan algunas preguntas la gente que está aquí. Pero... sí. Una anécdota para terminar en el sentido de nuestro divorcio. Que invierte por completo la relación que podemos tener, la relación de evaluación que podemos tener entre verdad y mentira. Tengo un amigo que dirigía, bajo Hollande, la comunicación en el Palacio de Matignon, la comunicación del primer ministro Hérault. Y salía muy inteligente, incluso un poco psicoanalista, y me cuenta una anécdota justamente sobre el tema de la verdad. Es homosexual, vivía en pareja con su amigo, y me cuenta que cansado de la tensión política, la actividad, sobreactividad, descubre, después de 6 meses, que tenía dolor de espalda. Piensa, bueno, hace gimnasia, va a ver a un osteópata, en fin. Pero sigue el dolor de espalda. Y entonces va a ver a su médico y le dice, bueno, es por la altura de los riñones, a ver, ojo, vamos a hacer una tomografía. Y va a su casa con la angustia que tiene que hacerse una tomografía y su pareja está ahí con la computadora abierta con los mails y se ve que su pareja tiene una relación muy amorosa con otra persona. Entonces se va muy enojado, se va a hacer la tomografía y envía un mensaje a su pareja diciéndole, me voy, ya no puedo vivir, no puedo respirar en esta atmósfera de mentira. Y se va a hacer la tomografía. Y le dice, me voy a hacer la tomografía y a lo mejor va a servir como un detector de mentiras. Esta es la historia. 3 meses después me dice, me quedé reflexionando en mi tema de la tomografía, el detector de mentiras. Es muy loco, porque en definitiva, ¿por qué yo asocié la mentira de mi pareja con el hecho de que me iba a hacer una tomografía? ¿Cómo asocié la tomografía al detector de mentiras? Y me dijo, es absurdo, porque ¿qué me podía decir? ¿De qué tenía miedo yo? Enfrentado a una tomografía de la muerte. La tomografía va a decir la verdad. La mancha es la muerte, un cáncer. Pero por el contrario, la mentira es la vida. La mentira cuenta una vida, oculta cosas que uno tiene ganas de vivir. La mentira es un relato y vamos sonriendo la vida con la mentira. Entonces, con esto quiero terminar. Ojo, no sacralicemos la verdad y desacreditemos la mentira, porque a veces la vida está del lado de la mentira. Excelente. Tengo otra. ¿Qué? 3 minutos. ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? Quiero que sepas que es el año donde comienza, digamos, la revolución por la autonomía de nuestra nación frente a España, de donde dependíamos.
¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? La Revolución de Mayo, ¿no? Un hecho que todo el mundo conoce. Sin embargo, quiero que sepan algo, una historia soterrada, una historia oculta, que es que el 25 de mayo de 1810, a 3 cuadras de la Plaza de Mayo, un esclavo, existía la esclavitud en ese momento, negro, llamado Juan Quiñones, robó comida para sus hijos. Tenía 7 hijos, que no les alcanzaba la comida. Robó comida para los hijos, lo atraparon y lo sentenciaron a una serie de latigazos. Le dieron exactamente 42 latigazos, ¿sí? En un paredón, a 3 cuadras de donde en ese momento estaba sucediendo la Revolución de Mayo. La historia cuenta que el 25 de mayo, French Beruti, las escarapelas y la gente saliendo a la calle decretaba un primer paso para la libertad de Argentina. Pero esa historia no contempla una historia oculta, que también es verdadera, pero que esa historia no se cuenta, no le importa a nadie, esclavo, negro, 7 hijos. Ahora, eso también ocurrió el 25 de mayo de 1810, pero no figura en ningún libro de historia. ¿Está claro? Bueno, la historia que conté de Juan Quiñones es falsa. ¿Importa? Digo, en la misma línea de la distinción entre la verdad y la mentira. Vos, docente, ¿contarías esa historia a tus alumnos para explicar lo que sucedió el 25 de mayo de 1810? ¿La contarías y dirías al final era mentira? Pero fíjate qué cosa, como instrumento pedagógico estás posibilitando la formación de un pensamiento crítico que puede entender que suceden acontecimientos en paralelo de los acontecimientos oficiales. Pero es mentira. La mentira, no necesariamente verdad y mentira, pueden estar de algún modo, entiendo yo, tan atravesadas por esa lógica binaria del bien y del mal, más entendiendo que el bien y el mal son construcciones también, digamos, hechas en relación a las necesidades de instalación de un tipo de interés. Son cómplices, dice Hannah Arendt. La ética tradicional, la del bien y del mal, ha sido cómplice de los peores males de la historia. Entonces, repensar hasta qué punto la verdad y la mentira, que no son opuestos, ¿no?, pueden salirse un poco de estos esquemas. Estamos como... Claro, ¿hay alguien con un micrófono? ¿Sí? ¿Alguien? Hacemos 3 preguntas por el tiempo que hay. ¿Alguien que levante una mano? Si quieren, si no nos vamos y... ¿Alguien diga yo? Dale. ¿Dónde estás? Levanta la mano. Ah. Sí. Bien. Va a contestar Cristian, que no escuche la pregunta. ¿A dónde está la persona? Acá. Permiso. Te acerco el micrófono. Sí, yo te digo en español. Él preguntó esto, si el poder, cuando llegas al poder, el poder corrompe, o si el corrupto que llega al poder manifiesta y despliega su corrupción. ¿O tú piensas que el poder siempre corrompe? Bon, ça c'est une vieille histoire. Hein. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais
Je voudrais faire le lien entre cette question et ta conclusion, parce que il me semble que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. En el fondo, estamos de acuerdo sobre el hecho de que la verdad, la mentira, no pueden asimilarse. Cuando hablando de Borges, por ejemplo, los dos somos enamorados de la ficción literaria. ¿Y qué es la ficción literaria? Es el mentir de verdad, es decir, se construyen universos ficcionales para hacer experiencias, no para negar experiencias, sino para hacer experiencias. Por ejemplo, cuando en simultánea Flaubert escribe Madame Bovary y Tolstoy, pocos años después, Ana Karenina. La novela funciona como un laboratorio para experimentar el nuevo devenir femenino, las nuevas relaciones con el cuerpo de la mujer, la nueva independencia, la nueva relación con el deseo, que estaban ocultos. En eso estamos de acuerdo, en el papel de la ficción, pero creo que el tema del poder y la corrupción es que si hay corrupción hoy, no es solo en el sentido en que se lo entiende de manera trivial, la gente que roba dinero, sino creo que más bien tiene que ver con el Truman Show, porque en el Truman Show también hay verdad y mentira, pero el pobre Truman está privado de las experiencias. Él está atrapado en una experiencia manipulada. ¿Y manipulada hasta qué punto? Eso es lo que quería agregar, porque nos olvidamos cuando hablamos de Truman Show. Recuerden que en la historia que se fabricó para Truman, está su infancia y la muerte del padre que se ahoga. Entonces se crea un trauma infantil en este pobre Truman para que no tenga no tenga miedo para que no se acerque nunca al agua, para que tenga miedo del agua y para que no pueda, para escaparse tiene que atravesar este trauma. Entonces estos universos inmersivos en los que estamos sumergidos, esa es la corrupción del poder, para volver a la frase de Hannah Arendt del principio, que decía que en el fondo cuando no hay diferenciación entre verdad y ficción, lo verdadero y lo falso, no hay experiencia ni conocimiento. Esta es una definición de Truman. No tiene ni el conocimiento ni la experiencia. Entonces, tiene que ver con los universos inmersivos y no con la oposición verdad-mentira, donde reside, en mi opinión, la corrupción del poder. ¿Sabés dónde, te digo a ti, Cristian, y a todos, y contestándole aquí al compañero, cómo explica Platón en la República, cómo dice Platón en la República que hay que educar a los gobernantes para que no sean corruptos? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Hay que educar a los gobernantes de chicos, ¿sí? Inculcándoles una mentira, dice Platón. Hay que mentirles, hacerles creer que ellos no son hijos de humanos, sino que son como semidioses, que su sangre es roja, la famosa idea de la sangre roja aparece ahí, porque entonces si ellos se pensaran a sí mismos como humanos, buscarían lo que busca todo ser humano, la ambición y el amor, la propiedad privada y la familia. No tienen que tener propiedad privada ni familia, dice Platón, pero directamente hay que mentirles de chico y hacerles creer que ellos están más allá de ese tipo de ambición. O sea, Platón utiliza la mentira como forma de educación de los gobernantes, que son los que van a garantizar un Estado justo. Tremendo. ¿Otra pregunta? Ahí. Hola. Sí, te escuchamos. Yo me quedé con el tema del autoengaño. Sí. Y lo que yo me pregunto es si el autoengaño es consciente o tiene que ver con una cosa que tenemos todos como un mecanismo de defensa, porque en última instancia todos necesitamos creer en algo. Si tiene que ver con eso. Sí, yo estoy como tiro más para la segunda de tus opciones, ¿no? O sea, creo que ese mecanismo también es consciente en algún punto, pero me parece que
tiene que ver con la búsqueda de cierta seguridad, de cierta certeza, digamos, estructural, porque si no es asumir la vertiginosidad de un devenir en el que estamos arrojados, de todas las ambigüedades y contradicciones que esto supone, ordena, ¿no? Estar parado en un lugar y creer que ese lugar se sostiene. En este caso el autoengaño político tiene que ver con que realmente uno parte de una adscripción doctrinaria, una idea previa, y siempre va a tratar de ajustar los hechos que de por sí son interpretativos, y eso es lo que ayuda a que se ajusten los hechos a lo que uno previamente quiere seguir sosteniendo. Entonces, esa es una forma de la política, no es lo político en su totalidad, pero es una forma de la política. O sea, yo nací, no sé, puedo dar cualquier ejemplo, pero bueno, yo nací peronista. Y entonces siempre vas a terminar ajustando la realidad para que tu identidad, que se juega incluso acá en una especie de metafísica innata, ¿no? Porque nací peronista, entonces no importa, o sea, el peronismo fue menemista, ¿no? O sea, el menemismo no tiene nada que ver con esto. Vino, digamos, se sostuvo desde las estructuras mismas del peronismo. ¿Cuántos peronistas le encontraron la vuelta en ese momento para autojustificar que bueno, en realidad a mediano plazo, no sé qué, digamos, ese tipo, digamos, de formato me parece que tiene más que ver con salvarse uno mismo en el sentido de querer sostenerse en un lugar. Salí de la política y en cualquier otro espacio pasa lo mismo. Hay toda una situación inmunológica. Para mí hay que analizar desde el paradigma de la inmunología el autoengaño. Uno lo que busca, ¿no?, es tratar como de meterse para adentro, crear al otro como supuesto enemigo y en todo caso siempre justificar su exclusión, ¿no? ¿Cuántas veces autojustificamos el dolor del otro en función de un supuesto corpus teórico que nos explica y nos convence de que nosotros nos merecemos lo que tenemos y que el otro se cague, ¿no? Ahora, hay que sostener realmente una convicción de que uno merece lo que tiene, ¿no? Y sobre todo de que el otro se cague. Hay que agarrar la vela del de al lado y matarlo, ¿no? Tenés que estar muy convencido que tu vida vale más que la del otro. Ahora, ahí es donde tiene que sostenerse, me parece, el paradigma del autoengaño, porque podría ser al revés. Podríamos pensar que la vida no nos pertenece, que somos nosotros propiedad de la vida, al revés. Y que el otro es tan o más importante que yo. O sea, fue para un lado, podría haber ido por otro. Ahora levantan la mano, ahora nos vamos. Una última, perdón. No, quería saber si tenía un límite el autoengaño en política. Sí. ¿Quién habla? ¿Abajo? Yo. Sí, si tenía un límite. Claro. ¿No? A ver. Un límite Dale. Sí, no, está bien. Voy si yo. Tiene un límite como el individuo, si puede escapar de eso, del autoengaño. Estoy pensando. Yo creo que sí, pero implica... Yo busco todo el tiempo no autoengañarme. No me considero una persona que no se autoengaña. Yo me autoengaño mucho, pero busco permanentemente no autoengañarme. Creo que eso es lo máximo que he podido. No dejar de autoengañarme, sino pelearme contra mi necesidad de autoengaño. Cuando me peleo, algo se mueve y ahí resulta fundamental lo que Derrida llama la irrupción del otro. O sea, del autoengaño no salís vos solo, te sacan. Y no te saca quien vos considerás que te puede sacar.
Decís, quiero salir del autoengaño, voy al psicoanalista. No. ¿Quiero salir del autoengaño? No. O sea, se supone, dice Derrida, que en algún momento sucede algo, un acontecimiento, que vos en algún momento, como le pasó al liberado de la alegoría de la caverna, digamos, cuando menos te lo esperás, el cachetazo funciona y de repente salís. Ahora, ¿es previsible, es planificable? Derrida dice que no, eso lo convierte en un acto imposibilitado de práctica política. Y entonces es dejar abierto a que esas situaciones que te sacan de vos mismo tienen un elemento, si querés, más teológico, más post-teológico, pero ¿cómo haría la política para poder moverse de este lugar? Me cuesta pensarlo, porque creo que está todo dentro del mismo paradigma. La política que viene, para mí, creo que comparte Cristian, supone una ruptura radical con el dispositivo o las reglas de las que todos suponemos y partimos. Doy un ejemplo chico, o sea, democracia y verdad. ¿Cómo puede sostenerse una democracia si se cree en la verdad? Si hay verdad no hay democracia, porque el otro no es alguien que piensa diferente. El otro es un enemigo o un tarado o alguien, un ignorante. O sea, para que haya democracia tenemos que, de algún modo, destituir a la verdad como valor, ¿no? Es más, hasta tenemos que dejar de pensar que la democracia es el único sistema verdadero que garantiza la vida en libertad. Entonces, claro, es conflictuarse, digamos, es problematizar y a veces muchos, el principal autoengaño se llama rutina y cotidianeidad. O sea, ya sé que no me muevo un pelo, ¿no? Pero ¿para qué me voy a divorciar? Mirá Cristian, divorciado hace 2 meses y ¿qué hizo? Vino a la Argentina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.